Oli, uy. Me he olvidado de saludaros. Soy Dragonfly y hoy toca sala de trabajo. Así, no lo libramos. Esta mañana, bueno, seguimos con la fase de documentación, obviously, que mi intención es que durará hasta finales de, o sea, hasta final de mes, el mes entero de julio, vaya. Esta mañana, bueno, ya sabéis que lo que estoy haciendo es documentarme leyendo libros, viendo películas, juegos de temas relacionados con lo que yo quiero escribir, ¿vale? Ese es el primer paso. Entonces, ayer terminé Un Mundo Feliz y también jugué en directo de Red Strings Clubs, ¿vale? Que me interesaba mucho. Y esta mañana he empezado hace un rato Rebelión en la Granja y vamos a seguir con ello, ¿vale? Pensaba que este libro tampoco lo podría leer en voz alta en el canal porque en mi cabeza es como más reciente que el de Lovecraft, por ejemplo. Y sí que lo es, pero dado que el tema de los derechos de autor viene más con cuando mueren, o sea, viene más, no, es que va con eso, no es más, es que va con eso, va con la fecha de cuando mueren, que no, pues cuando se escribió la obra o cuando nació, no sé, en fin, que he mirado y podemos leer Rebelión en la Granja en voz alta. Los derechos de autor de este señor, de Orwell, que también es el autor de 1984, si no lo habéis leído, léanlo, gran libro. Y... ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, que los derechos de este autor, ¿vale? Los libros fueron libres el año pasado, a partir de 2021, así que... chachi. Por lo que he visto, o sea, todo ha sido porque he leído aquí, bueno, cuando te hablan un poquito de la biografía del autor. Y claro, al ver que había fallecido en 1950, pues he pensado, ojo, que igual entonces puedo leerlo. Y lo he estado mirando y sí, podemos. A no ser que cambien algo, pero bueno, en principio. Así que nada, voy a poner mi tiempo de focus. Vamos a darle 50 minutos, 40 minutos. Me canso bastante cuando leo. Ayer acabé muy reventada, leyendo 6 horas una aventura gráfica. O sea, mi voz ahora la he recuperado un poco, pero oh my god. Y el día anterior también hice directo de lectura, que también fueron 2 horas y también terminé con la voz reventadísima. Entonces, creo que voy a empezar por... siempre hago 50 minutos de entrada, pero voy a empezar por, no sé, 30 minutos para ver qué tal voy, ¿vale? Y hacer un break después de 30 minutos, ¿vale? Vamos a darle 30 minutos. Tengo mi cojín de sujeción de libros mágico. Tengo mi agua. De momento no tengo calor. Veremos. Ayer tuve mucha calor. También es que me dejé el pelo suelto. Eso fue un error. No sé por qué no se me ocurrió recogerlo, pero bueno. En verano me tengo que recoger mucho el pelo porque es como una mantita por encima. En fin, vamos allá. Rebelión en la Granja. Voy en medio de un capítulo porque como no sabía si podía leerlo o no, pues en medio aquí estoy, capítulo 3, ya os digo, no he leído prácticamente nada. He leído el prólogo del señor, que era bastante extenso, de que no le querían publicar el libro en la época en la que estaban bicos rusos, bicos tensiones, bicos guerras. Y le costó mucho que se lo publicaran, pero bueno, al final lo hicieron, bien hecho, gente. En fin, eso, capítulo 3, en medio de... en medio de la nada, vaya. Voy a seguir, Los cerdos... Por cierto, hasta donde voy, que ya que lo voy a leer en voz alta, pues igual pongo un poquito en situación. Hasta donde voy, básicamente, pues estamos en una granja, ¿vale? Y los animales de la granja, pues están un poco hartos
de que los humanos les traten tal y como les tratan, ¿no? Es como nos pasamos todo el tiempo trabajando, nos dan una mierda de comida, nos llevan a la matanza, nos tratan súper mal, nos ponen estas cosas que nos hacen daño, nos venden. O sea, 10 de 10 relación humano-animal y es como que uno de los cerdos viejos tiene un sueño, como si fuera una visión del futuro, ¿vale? Y así logra meter la semillita de la rebelión en el resto de la gente de los animales de la granja. Y básicamente, rápidamente, yo pensaba que tardarían más, pero claro, el libro no es muy extenso. Rápidamente se alzan contra el hombre, ¿vale? El señor Jones, que se llama el señor de la granja, y se cargan a todo. Bueno, no sé si se los cargan, yo creo que sí. Se cargan a todo el mundo de la granja, a todos los humanos, ¿vale? Y ahora son ellos quien llevan la granja. Fin. Han creado unas normas en las que. Esto no hace mucho. Que básicamente son los 7 mandamientos que dicen tal que así. 1. Todo lo que camina sobre 2 patas es un enemigo. Humanos. 2. Todo lo que camina sobre 4 patas o tiene alas es un amigo. 3. Ningún animal llevará ropa. 4. Ningún animal dormirá en una cama. 5. Ningún animal beberá alcohol. 6. Ningún animal matará a otro animal. Y 7. Todos los animales son iguales. A mí de todos estos, el que más me llama la atención es el 7º y es el que creo que va a llevar a problemas. Y ya está, yo os digo, ahí estoy. Así que vamos allá, capítulo 3, ¿vale? Estoy en medio del episodio y ya lo siento. Los cerdos ya sabían leer y escribir perfectamente. Los perros aprendían a leer bastante bien, pero solo les interesaba leer los 7 mandamientos. Muriel, la cabra, leía un poco mejor que los perros y a veces, por la noche, leía a los demás trozos de periódicos que encontraba en la basura. Benjamin leía tan bien como cualquier cerdo, pero nunca ejercía esa facultad. Por lo que sabía, explicaba, no había nada que mereciera la pena de ser leído. Trébol aprendió todo el alfabeto, pero no podía construir palabras. Boxeador no podía pasar de la letra D. Dibujaba A, B, C, D en el polvo con el enorme casco. Y después se quedaba con la mirada perdida y las orejas hacia atrás. Moviendo la crin, tratando con todas sus fuerzas de recordar, sin éxito, que venía a continuación. En algunas ocasiones, sí, aprendía E, F, G, H, pero cuando lograba conocerlas, descubría siempre que había olvidado A, B, C, D. Pobrecito. Finalmente, decidió conformarse con las 4 primeras letras y solía escribirlas 1 o 2 veces al día para refrescar la memoria. Marieta se negaba a aprender más que las 7 letras que formaban su propio nombre. Qué ego, de verdad. Las hacía con mucho cuidado, usando ramitas que decoraba con 1 o 2 flores. Y después caminaba alrededor llena de admiración. Ninguno de los otros animales de la granja lograba pasar de la A. También se descubrió que los animales más estúpidos, como las ovejas, las gallinas y los patos, eran incapaces de aprender de memoria los 7 mandamientos. Después de mucho pensar, Bola de Nieve declaró que los 7 mandamientos podían, de hecho, reducirse a una máxima, a saber, 4 patas sí, 2 patas no. Eso, dijo. Contenía el principio esencial del animalismo. Quien lo hubiera aprendido a fondo, comprendido a fondo, estaría a salvo
de toda influencia humana. Las aves primero se opusieron porque les parecía que también ellas tenían 2 patas. Pero Bola de Nieve les demostró que no era así. Las alas de los pájaros, camaradas, dijo, son órganos de propulsión y no de manipulación. Por lo tanto, deben considerarse como patas. Lo que distingue al hombre es la mano, el instrumento con el que causa todo el daño. Ahí tiene razón. Las aves no entendieron las palabras largas de Bola de Nieve, pero aceptaron su explicación, y todos los animales más humildes se pusieron a trabajar para aprender de memoria la nueva máxima. 4 patas sí, 2 patas no. Quedó grabado en la pared del fondo del establo, por encima de los 7 mandamientos, y en letras más grandes. Cuando lograron aprender eso de memoria, las ovejas empezaron a sentir una gran afición por la máxima, y con frecuencia, cuando estaban echadas en el campo, balaban. 4 patas sí, 2 patas no. 4 patas sí, 2 patas no, durante horas sin cansarse nunca. Napoleón no mostraba ningún interés por los comités que habría creado Bola de Nieve. Decía que la educación de los jóvenes era más importante que todo lo que se pudiera hacer por los adultos. Jessica y Campanilla habían parido poco después de recoger la cosecha de heno, y entre las dos habían tenido 9 robustos cachorros. En cuanto los destetaron, Napoleón los apartó de las madres y dijo que él se encargaría de su educación. Los llevó a un desván al que solo podía llegar por una escalera de mano desde el guardanés, y los tuvo allí tan aislados que el resto de la granja pronto se olvidó de su existencia. El misterio del destino de la leche pronto se resolvió. Había una leche que había desaparecido, ¿vale? Se mezclaba todos los días con la mitad de los cerdos. Maduraba las primeras manzanas y la hierba de la huerta estaban llenas de fruta caída. Los animales habían dado por hecho que se repartirían de manera equitativa, pero un día llegó la orden de que toda fruta sería recogida y llevada al guardanés para uso de los cerdos. Aquí empieza la desigualdad. Los cerdos son los más inteligentes, por cierto, que no sé si lo he dicho, y son los que han llevado la rienda de todo desde el principio, vaya. De hecho, el viejo era un cerdo, el viejo que tenía el sueño era un cerdo. Algunos de los otros animales se quejaron, pero no sirvió de nada. Todos los cerdos estaban de acuerdo y en ese punto, incluso Bola de Nieve y Napoleón enviaron a Chillón a dar las explicaciones necesarias a los demás. ¡Camaradas!, gritó. Espero que no penséis que los cerdos hacemos esto con espíritu de egoísmo y de privilegio. La verdad es que a muchos no nos gusta la leche ni las manzanas. A mí, por ejemplo, no me gustan. El único objeto que tenemos al comer esas cosas es preservar nuestra salud, la leche y las manzanas. Lo han demostrado la ciencia, camaradas. Al comer esas cosas, contienen sustancias totalmente necesarias para el bienestar del cerdo. Solo del cerdo, el resto de animales no. Los cerdos trabajamos con el cerebro. La gestión y la organización de esta granja depende de nosotros. Día y noche velamos por nuestro bienestar. Es por nuestro bien que bebemos la leche y comemos las manzanas. ¿Sabéis qué ocurriría si los cerdos no cumpliéramos con nuestro deber? Volvería Jones. ¿Pero no estaba muerto? Sí, volvería Jones. Y no creo, camaradas, exclamó Chillón, casi suplicante, brincando y moviendo la cola, que ninguno de vosotros quiera ver de nuevo a Jones. Si de algo los animales están completamente seguros, era de que no querían la vuelta de Jones. Al oír las palabras explicativas de ese modo,
no encontraron nada que objetar. Vaya. La importancia de conocer el nuevo estado de salud de los cerdos era demasiado evidente. Se acordó entonces, sin más disuasión, que la leche y las manzanas caídas y también el grueso de la cosecha, cuando madurase, se reservaría solo para los cerdos. Pero bueno, sí están de acuerdo, pero claro, eso ha sido mucha manipulación, cerdos, mucha manipulación. Capítulo 4. Al final del verano, la noticia de lo que había ocurrido en la granja animal se conocía en todo el condado. Todos los días, Bola de Nieve y Napoleón enviaban bandadas de palomas con instrucciones de mezclarse con los animales de las granjas vecinas, contarles la historia de la rebelión y enseñarles la canción de bestias de Inglaterra. El señor Jones había pasado la mayor parte de ese tiempo en el bar Rojo León, entonces no está muerto, vaya. No me quedaba claro, básicamente, si lo habían echado sin más o si se lo habían cargado. No había mucha especificación al respecto. Quejándose ante quien quisiera escucharlo de la monstruosa injusticia que habría sufrido al ser expulsado de su propiedad por una panda de animales inútiles. En principio, los otros agricultores se mostraron comprensivos, pero no le prestaron mucha ayuda. En el fondo, cada uno se preguntaba, en secreto, si no podría sacar alguna ventaja de la desgracia de Jones. Vaya, qué chapicha. Los humanos y humanos. Era una suerte que los propietarios de las dos granjas lidiantes con la granja animal se llevaran siempre mal. Una de ellas, llamada Monterraposo, era una granja grande, olvidada, anticuada, cubierta de bosques, con todas las tierras de pastoreo agotadas y los setos en vergonzoso estado. Su dueño, el señor Pilkington, era un hacendado bonachón que pasaba la mayor parte de su tiempo pescando o cazando, según la temporada. La otra granja, llamado Campo Corto, era más pequeña y estaba mejor conservada. Su dueño era el señor Frederick, hombre rudo, astuto, metido permanentemente en pleitos y famoso por su capacidad para regatear. Los dos se odiaban tanto que les costaba llegar a acuerdos, aunque fuese en defensa de sus propios intereses. Sin embargo, ambos estaban asustados por la rebelión de la granja animal y muy interesados en impedir que sus propios animales se enteraran de los detalles. Al principio se lo tomaron en broma y ridiculizaron la idea de que los animales pudieran gestionar la granja. En 15 días habría terminado todo, decían. Hicieron correr el rumor de que los animales de la granja Solariaga insistían en llamarla granja Solariaga. No toleraban el nombre granja animal. Estaban todo el tiempo peleando entre ellos y también muriéndose poco a poco de hambre. Cuando pasó el tiempo y fue evidente que los animales no se morirían de hambre, Frederick y Pilkington cambiaron de estrategia de no hacer nada. Y empezaron a hablar de las maldades terribles que ahora se cometían en la granja animal. Vaya. Anunciaron que los animales practicaban el canibalismo. ¿What? Se torturaban unos a otros con herraduras al rojo vivo y compartían a sus hembras. Pero qué mentira. Eso era lo que pasaba por rebelarse contra las leyes de la naturaleza, decía Frederick y Pilkington. Se están inventando todo. No obstante, o vaya que nosotros sepamos, no obstante, nadie terminaba de creerse esas historias. Los rumores acerca de una granja espléndida en la que habían expulsado a los seres humanos y los animales se ocupaban de sus propios asuntos siguieron circulando
de manera vaga y distorsionada. Y durante todo ese año, una ola de rebeldía recogió el campo. Los toros, que siempre habían sido dóciles, se volvieron de repente salvajes. Las ovejas derribaban los setos y devoraban el trébol. Las vacas pateaban el balde. Los caballos de caza se negaron a saltar las vallas y arrojaron por encima a los jinetes. Sobre todo, nadie desconocía la melodía ni siquiera las palabras de bestias de Inglaterra, que se había propagado con una velocidad asombrosa. Los seres humanos no podían contener la rabia al oír esa canción, pero actuaban como si solo les pareciera algo ridículo. Decía que no entendían cómo hasta los animales podían prestarse a cantar semejante tontería. Todo animal, sorprendido, cantando esa canción, recibía una paliza en el acto. 10 de 10. Sin embargo, era algo irreprimible. Los mirlos las silbaban en los setos, las palomas las arrullaban en los olmos. Se metía en el estruendo de las herrerías y en la melodía de las campanas de las iglesias. Y cuando los seres humanos la escuchaban, en el fondo se estremecían porque oían en ella una profecía de su futura condena. Por tontos. A principios de octubre, cuando el maíz estaba cortado y apilado, y en parte ya trillado, llegó revolviendo por el aire una bandada de palomas, que se posó en el patio de la granja animal, con gran alboroto. Jones y todos sus hombres, con media docena de peones empleados por Monte Casposo y Campo Corto, habían entrado por el portón de la granja y se acercaban por el camino para carros. Todos llevaban palos, menos Jones, que iba delante, empujando un arma. No había duda de que iban a intentar la reconquista de la granja. Vaya, vaya. Eso era algo que esperaban desde hacía mucho tiempo, y habían hecho todos los preparativos. Bola de Nieve, que había estudiado un viejo libro de las campañas de Julio César, encontrado en la granja, estaba a cargo de las operaciones ofensivas. Dio sus órdenes con rapidez y en un par de minutos cada animal ocupó su puesto. Cuando los seres humanos se acercaban a los edificios de la granja, Bola de Nieve lanzó el primer ataque. Todas las palomas, 35 en total, empezaron a dar vueltas en el aire y evacuaron sobre las cabezas de los hombres. Y mientras los hombres estaban distraídos, los gansos, que se habían escondido detrás del seto, se les echaron encima y les picotearon con saña las pantorrillas. Pero aquello no era más que una escaramuza para distraerlos, para crear un poco de desorden, y los hombres, con los palos, echaron con facilidad a los gansos. Bola de Nieve lanzó entonces la segunda línea de ataque. Muriel, Benjamín y todas las ovejas, con Bola de Nieve a la cabeza, se alzaron sobre ellos y los rodearon y embistieron mientras Benjamín los coceaba con las pequeñas pezuñas. Pero los hombres, con los palos y las botas de suela claveteada, lograron imponerse y de repente, ante un chillido de Bola de Nieve, que era la señal de retirada, todos los animales dieron media vuelta y huyeron, metiéndose por la puerta del corral. Ay, perdón. Voy a beber un poco de agua ya que he parado. Ay. Vale. Vamos a seguir. Los hombres lanzaron un grito de triunfo. Imaginaron que sus enemigos
escapaban y los persiguieron en desorden. Eso era lo que Bola de Nieve esperaba. En cuanto entraron en el corral, los 3 caballos, las 3 vacas y los restantes cerdos que habían estado al acecho en el establo aparecieron de repente por la retaguardia, cortándoles la retirada. Bola de Nieve dio la orden de atacar. Él mismo se arrojó sobre Jones. Jones le vio venir. Levantó la escopeta y disparó. ¡No! ¡La nieve no! Los perdigones dejaron unas rayas sanguinolientas en el lomo de Bola de Nieve y una abeja cayó muerta. ¡Ah! ¡Ovejita! Sin detenerse en un instante, Bola de Nieve arrojó sus 90 kilos contra las piernas de Jones. Jones voló y fue a caer sobre un montón de estiércol. Y la escopeta se le escapó de las manos. Vaya, vaya. Pero el espectáculo más aterrador era el de boxeador, encarrilado sobre las patas traseras y arremetiendo contra los enormes cascos herrados sobre un semental. Su primer golpe alcanzó en el cráneo a un mozo de cuadra de Monte Terraposo. Vaya nombrecito, por cierto. Que quedó tendido sin vida en el lodo. Al ver esto, varios hombres soltaron los palos y trataron de huir, presa del pánico. Juntos, los animales los persiguieron por todo el corral. Los corneaban, los pateaban, los mordían, los pisoteaban. No hubo un solo animal en la granja que no se vengara de ellos a su manera. Hasta la gata saltó repentinamente de un tejado y aterrizó sobre los hombres de un vaquero, a quien hundió las garras en el cuello, arrancándole un grito horrible. En un momento se abrió la puerta y los hombres aprovecharon para salir corriendo, buscando desesperados la carretera. Así, 5 minutos después de su invasión, se batieron en ignominiosa retirada por el mismo campo por los que habían traído, perseguidos por una banda de siseantes gansos que no dejaban de picotear las pantorrillas. Se habían ido todos los hombres menos uno. En el corral, Boxeador empujaba con su pezuña al mozo de cuadra, que yacía boca abajo en el lodo, tratando de darle la vuelta. El muchacho no se movía. Está muerto, dijo Boxeador con tristeza. No tenía ninguna intención de hacer eso. Me olvidé de que llevaba zapatos de hierro. ¿Quién va a creer que no lo hice a propósito? Nada de sentimentalismos, camarada, dijo Bola de Nieve, de cuyas heridas seguía emanando sangre. La guerra es la guerra. El único ser humano bueno es el ser humano muerto. No deseo quitar la vida a nadie, ni siquiera a un ser humano, repitió Boxeador. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Dónde está Marieta?, exclamó alguien. Era cierto que faltaba Marieta. Por un momento se alarmaron mucho. Temían que los hombres le hubieran hecho algún daño o incluso que se la hubieran llevado. Pero al final la encontraron escondida en un establo con la cabeza metida en el heno del pesebre. Al oírla el disparo de escopeta había echado a correr, y cuando volvieron después de buscarla descubrieron que el mozo de cuadra, que en realidad no estaba aturdido, se había recuperado y había huido. Vaya, vaya. Muy excitados, los animales habían vuelto a reunirse, y cada uno contaba a voz en cuello sus hazañas en la batalla. De inmediato, improvisaron una celebración de la victoria, izaron la bandera y cantaron varias veces Bestias de Inglaterra. Después, organizaron un solemne funeral por la oveja muerta y colocaron encima de su tumba una manta de espino. Junto a la tumba, Bola de Nieve pronunció un pequeño discurso, haciendo hincapié en la necesidad de que todos los animales se prepararan para morir por la granja animal si fuera necesario.
Los animales decidieron únicamente crear una condecoración militar, héroe animal de primera clase, que en el acto fue conferida a Bola de Nieve y Boxeador. Consistía en una medalla de bronce. En realidad eran viejos adornos de latón que habían encontrado en el guardanés para usar los domingos y los días festivos. También crearon héroe animal de segunda clase, que a título póstumo fue concedido a la oveja muerta. Estupendo. Me encantan las medallas a la gente muerta. Discutieron, bueno, el tema de las medallas en general se me escapa. Discutieron mucho qué nombre poner a la batalla. Al final la llamaron la batalla del establo de las vacas, ya que era allí donde se había producido la emboscada. La escopeta del señor Jones apareció tirada en el barro y se sabía que había una provisión de cartuchos en la casa. Vaya. Se decidieron colocar el arma al pie del mástil, como una pieza de artillería, y dispararla 2 veces al año. Una el 12 de octubre, aniversario de la batalla del establo, y otra el día de San Juan, aniversario de la rebelión. Vale. Voy a hacer aquí el break, que terminamos el capítulo y ya luego empezamos con el quinto, ¿vale? Bueno, si soy capaz. Vale. Vamos a dar 5 minutos de descanso. De momento voy bastante bien de la garganta, así que bueno, creo que la siguiente le daremos un poco más de rato. Ahora sí que empiezo a tener un poco de calor. Ahora. Vale. Y después de este tocará el de Fahrenheit 451. Básicamente. Y terminar los juegos, que hay varios también. El tema de la serie que tengo aquí pendiente no es factible hacerlo en directo because es de HBO, no es de Prime. Y el resto de series que tengo apuntadas, estas dos son de Amazon y esta es una Animu que no está en ningún sitio, así que ya veré. Y en cuanto a películas tampoco tengo idea de hacer ninguna en directo, o sea, seguiremos con libros y juegos. Que por cierto, las de Blade Runner no las iba a ver, pero terminé el otro día, bueno, la semana pasada leí el libro de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Y me quedé un poco... Esto no es lo que yo recordaba de la película. Y también dije, bueno, pero es que tú no recuerdas muy bien las cosas, Dragonfly. Y dije, ahí tiene razón, vaya. Así que decidí volver a ver la película para ver si mis sospechas eran tales. Y así fue, se confirmó. Esa película me ha parecido aburridísima, aburridísima. A día de hoy es un bodrio. Ha envejecido muy mal. Y no sé, es que yo pensaba que había más miga. No sé, con todo el tema de los androides y tal, pero es que han hecho una cosa completamente diferente. O sea, digamos que tienen los nombres de los personajes del libro, pero no se parece en nada. O sea, el libro es infinitamente mejor. Y es algo que me da mucha rabia, mucha rabia. Podrían haber hecho algo muy guay. Y entonces, ¿por qué Blade Runner es tan reconocido, no? O sea, yo creo que es porque debía de ser la primera película así rollo cyberpunk que se hacía. Puede ser eso. Porque por lo demás, es que es un thriller policíaco bastante aburridote y lentorro. Sin más, o sea, si le quitas todo el tema cyberpunk, que es que ni siquiera le da gracia,
O sea, una ambientación buena no va a hacer que una película sea buena. Nunca, jamás de los jamases. Y no sé, que hicieran al personaje, al protagonista, como el super machote que todo lo resuelve. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué haces eso con los libros? Disney es un personaje de puta madre. Voy a hacer uno que ya verás qué guay. Ay, en fin, 10 de 10. Voy a seguir con bebiendo agua porque, madre mía. Por cierto, el libro de 1994 está ahí, apuntado, pero la idea es mirar un resumen, ¿vale? Lo pone, por cierto. Porque el libro este ya me lo leí hace no mucho realmente, bueno, unos años atrás. Entonces... Y Metal Gear, que está también apuntado, también la idea es mirar un vídeo. Metal Gear no he jugado a ningún Metal Gear, pero tengo bastante idea de por dónde van los tiros, porque he visto muchas cosas en YouTube. Y no tengo intención de jugarlos, porque son juegos muy viejos, muy, muy viejos. Y no creo que sea capaz de soportar unos controles así. Así que si hicieran un remake sí que los jugaría, pero tal y como están ahora no. Y bueno, ojo, cuidado con los remakes porque pueden hacer un desastre, pero bueno. Además son un montón de Metal Gears, ¿no? Al menos 5 de la saga principal y luego pues más. Pero bueno. Que no. Pero que tiene que ver con lo que me interesa, así que buscaré vídeos sobre el tema que me resuman un poquito lo que es la historia y toda la ambientación y tal. No creo que me cueste mucho, vaya, encontrar eso. Y vamos bastante bien en cuanto al planning se refiere. Vamos in time. Bueno, en realidad bastante mejor que in time, porque como ayer me pasé el de Red Strings Clubs de golpe, pues claro, ahí avanzamos. También creo que esto que puse aquí de las horas en los juegos estará mal. Creo que van a ser más horas, pero bueno. Ay, se acabó. Vale. Vale, voy a poner ahora sí unos 50 minutos, ¿vale? 50 minutos, 40 minutos. 50 minutos, va. Ay, vale, vamos allá. Espero que se escuche bien mi voz en relación a la música y no esté demasiado fuerte. Por cierto, existe mi punto de libro de Snape. Es super cute. Está cabezón. Y dice, después de todo este tiempo, siempre. Yes. Capítulo 5. A medida que se acercaba el invierno, Marieta se iba volviendo más fastidiosa. Llegaba tarde al trabajo todas las mañanas y se disculpaba diciendo que se había quedado dormida. Y se quejaba de dolores misteriosos, aunque tenía un excelente apetito. Con cualquier pretexto abandonaba el trabajo e iba al bebedero, donde se quedaba mirando su propio reflejo en el agua, como una tonta. Narcisista. Pero también había rumores de algo más serio. Un día, cuando Marieta salió despreocupadamente del corral, salía con los humanos, ¿verdad? Salía con los humanos. Cuando salió despreocupadamente del corral, coqueteando con la larga cola y mascando un tallo de heno, Trevor la llevó aparte. Marieta dijo, tengo algo muy serio que decirte. Esta mañana te vi mirando por encima del seto que separa la granja animal de Monte Raposo.
Del otro lado del seto andaba uno de los peones del señor Pinkerton. Y aunque yo estaba muy lejos, tengo casi la certeza de haber visto que te hablaba. Y que tú te dejabas acariciar la nariz. ¿Qué significa eso, Marieta? No, no hizo eso. Yo no estaba allí, no es cierto, exclamó Marieta, empezando a hacer cabriolas y a patear el suelo. Marieta, mírame a la cara. ¿Me das tu palabra de honor de que ese hombre no te estaba acariciando la nariz? A ver, es que una buena caricia es una buena caricia, ¿sabes? No es cierto, repitió Marieta. Pero no podía mirar a Trébol a la cara. De repente echó a correr y se alejó al galope hacia el campo. A Trevor se le ocurrió una idea. Sin decir nada a los demás, fue al establo de Marieta y revolvió la paja con la pata. Escondidos debajo de la paja había un montoncito de terrones de azúcar, vaya, y varias cintas de diferentes colores. 3 días más tarde, Marieta desapareció. Durante algunas semanas, nada se supo de su paradero. Y entonces, las palomas informaron de que la habían visto al otro lado de Wellington. Estaba entre las varas de un elegante carro pintado de rojo y negro, detenido delante de una taberna. Un hombre, gordo de cara enrojecida, pantalones bombachos a cuadros y polainas que parecía un tabernero, le acariciaba la nariz y le daba azúcar. Vaya Marieta. Marieta tenía el pelo recién cortado y llevaba una cinta escarlata en la crin. Según las palomas, parecía muy satisfecha. Ninguno de los animales mencionó nunca su nombre. En enero hizo un frío glacial. Las tierras, como era hierro y nada se podía hacer en el campo, la tierra era como hierro. Voy a bajarle un poquito la voz a esto. Se celebraron muchas reuniones en el establo principal y los cerdos se ocuparon de planificar el trabajo de la temporada siguiente. Se había llegado a aceptar que los cerdos, manifiestamente más inteligentes que el resto de los animales, debían decidir todas las cuestiones de política agrícola, aunque había que ratificar sus decisiones por mayoría de votos. Ese acuerdo había funcionado razonablemente si no fuera por las disputas entre Bola de Nieve y Napoleón. Discrepaban en cuanto fuera posible discrepar. Si uno proponía sembrar una superficie mayor de siembra, el otro, con seguridad, exigía una superficie mayor de avena. Y si uno decía que tal o cual campo era perfecto para repollos, el otro declaraba que solo servía para tubérculos. Cada uno tenía sus propios seguidores. Y había debates violentos. En las reuniones, Bola de Nieve obtenía a menudo la mayoría con sus brillantes discursos, pero Napoleón tenía más capacidad para obtener apoyos en los intervalos. Sobre todo tenía éxito con las ovejas. Vaya. En los últimos tiempos a las ovejas les había dado por balar 4 patas sí, 2 patas no. En cualquier momento, interrumpieron a menudo la reunión. Se observó que tendían a salir con 4 patas sí, 2 patas no, en los momentos decisivos de los discursos de Bola de Nieve. Bola de Nieve había estudiado de manera minuciosa algunos viejos números de agricultor y ganadero que habían encontrado en la granja
y estaba lleno de planes para innovaciones y mejoras. Menos mal. ¡Uy! Pero bueno, si no le he dado al play. ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo sé cuánto queda? Shit. Bueno, voy a poner media hora más. Ahora me he descontado. Pero bueno, todo bien. Ahora sí, ¿eh? 10 de 10 Dragonfly. Bueno. Menos mal que hay libros de todo en esta granja, por cierto, porque si no, no sé qué habrían hecho los cerdos. Hablaban con autoridad sobre el drenaje de los campos, el ensillaje y el tratamiento de la basura. Y había elaborado un complicado proyecto para que todos los animales dejaran su estiércol directamente en los campos, en un lugar diferente cada día, para ahorrar el trabajo de acarreo. Napoleón no prestaba proyectos propios, pero por lo bajo andaba diciendo que los de bola de nieve no servían para nada. Y parecía estar esperando el momento oportuno. Pero de todas las controversias, ninguna fue tan reñida como la que las enfrentó por el molino de viento. En la extensa pradera, vamos, que se van a pelear entre dos bandos, ¿no? Dentro de la granja. En la extensa pradera, no de lejos de los edificios, había una pequeña loma, que era el punto más alto de la granja. Después de inspeccionar el terreno, Bola de Nieve declaró que ese era el sitio indicado para instalar un molino de viento, que haría funcionar el dinamo y suministraría energía eléctrica a la finca. Eso permitiría dar luz a las cuadras y poner calefacción en invierno, y también haría funcionar una sierra circular, una trituradora de paja, una cortadora de remolacha forrajada y una ordeñadora eléctrica. Vaya, vaya. Los animales nunca habían oído hablar de nada parecido. La granja era anticuada y solo tenía la maquinaria más primitiva. Y escuchaban con asombro mientras Bola de Nieve evocaba imágenes de máquinas fantásticas que harían su trabajo, mientras ellos pastaban a sus anchas en el campo o cultivaban la mente con la lectura y la conversación. Y entonces las máquinas se levantarán contra los animales. Y el ciclo sin fin. A las pocas semanas, Bola de Nieve terminó de perfeccionar los planos para la construcción del molino. Los detalles mecánicos proveían sobre todo de los 3 libros que habían pertenecido al señor John. 1000 cosas útiles para la casa. Cada hombre tiene un albañil y cada electricista y electricidad para principiantes. Vale, que son 3 libros diferentes, ¿eh? En el cobertizo que Bola de Nieve usaba como estudio habían estado antes las incubadoras y tenía un suelo de madera suave, adecuado para dibujar encima. Se encerraba allí durante horas, con los libros abiertos mediante la ayuda de una piedra, apretando un puñazo de tiza con la pezuña. Avanzaba y retrocedía con rapidez, dibujando unas líneas tras otras y proliferando gemidos de excitación. Poco a poco, los planos se convirtieron en una masa complicada de canivelas y ruedas dentadas que cubrían más de la mitad del suelo, y que para los demás animales resultaban completamente ininteligibles, pero muy impresionantes. Todos acudían a ver los dibujos de Bola de Nieve por lo menos una vez al día. Hasta las gallinas y los patos iban y se esforzaban por no pisar las marcas de tiza. Solo Napoleón se mantenía al margen. Desde el principio se había declarado contrario al molino de viento. Sin embargo, un día apareció de manera inesperada para examinar los planos. Caminó pesadamente por el cobertizo, observando de cerca cada detalle y olfateando un par de veces antes de quedarse un rato contemplándolo por el rabillo del ojo. De repente, levantó la pata.
Orinó sobre los dibujos y salió sin pronunciar una palabra. Pero bueno, boicot a la ciencia. Voy a bajar un poco esto. ¿Quién dice bajar quiere decir subir? La granja entera estaba profundamente dividida por el tema del molino de viento. Bola de Nieve no negaba que la construcción sería una empresa difícil. Habría que transportar las piedras e ir colocándolas en las paredes. Después habría que fabricar las aspas y a continuación necesitarían dinamos y cables. Bola de Nieve no decía cómo harían para conseguirlos, vaya. Hay una lagunilla en los planes. Pero sostenía que en un año se podrían hacer con todo. Y a partir de ese momento, declaraba, se ahorrarían tanto tiempo que los animales solo tendrían que trabajar 3 días a la semana. Napoleón, por suerte, sostenía que la gran necesidad del momento era aumentar la productividad de los alimentos y que si perdían el tiempo con el molino de viento, todos se morirían de hambre. Los animales se dividieron en 2 facciones, cada uno con su lema. Vote por Bola de Nieve en la semana de 3 días y vote por Napoleón en el presente lleno. Benjamín era el único animal que no se había alineado con ninguno de los bandos. Se negaba a creer que hubiera más abundancia de comida o que el molino de viento les ahorraría trabajo. Me encanta este señor. Con o sin molino de viento, decía, la vida seguía siendo la misma de siempre, es decir, mala. Estupendo. Aparte de las disputas sobre el molino de viento, estaba la cuestión de la defensa de la granja. Sabían bien, aunque los seres humanos habían sido derrotados en la batalla del establo, podrían hacer otro intento, más decidido por recuperar la granja y restituir al señor Johnson. Razones no les faltaban porque la noticia de su derrota se había extendido por el campo y habían puesto más nerviosos que nunca a los animales de las granjas vecinas. Como de costumbre, Bola de Nieve y Napoleón estaban en desacuerdo. Según Napoleón, lo que los animales debían hacer era conseguir armas de fuego. ¿Cómo? Y aprender a usarlas. No. Según eso nunca sale bien. Según Bola de Nieve, debían enviar cada vez más palomas y provocar la rebelión de los animales de otras granjas, eso sí. Eso está muy bien pensado, Bola de Nieve. A mí me cae bien Bola de Nieve, la verdad. Me gusta ese cerdito. El primero argumentaba que si no podían defenderse, serían fatalmente conquistados. Y el segundo argumentaba que si se producían rebeliones en todas partes, no necesitarían defenderse. Bueno. Los animales escuchaban primero a Napoleón y después a Bola de Nieve, y no sabían a quién dar la razón. De hecho, siempre estaban de acuerdo con el que hablaba en el momento. Estupendo. Voy a beber un poco de agua. 10 de 10 animales. Vale. Por fin llegó el día en el que quedaron terminados los planos de Bola de Nieve. En la reunión del domingo siguiente se sometería a votación el proyecto de construcción del molino de viento. Cuando los animales estuvieron reunidos en el establo, Bola de Nieve se levantó y, a pesar de algunas interrupciones por los balidos de las ovejas, expulsó sus razones para defender la construcción del molino. Después, Napoleón se levantó para responder. Dijo, sin levantar la voz, que el molino era una tontería. Aconsejó que nadie votara por él y enseguida volvió a sentarse. Apenas había hablado 30 segundos
y parecía indiferente al efecto de sus palabras. Al oírlas, Bola de Nieve se levantó de un salto e hizo callar con un grito a las ovejas, que habían empezado a hablar de nuevo, e inició un apasionado llamamiento en favor del molino de viento. Hasta ese momento, las simpatías de los animales habían estado casi repartidas por igual. Pero por un instante, la elocuencia de Bola de Nieve los había entusiasmado. Con frases brillantes, pintó un retrato de cómo sería la granja si los animales no tuvieran que soportar el peso del sordio trabajo. Ahora, su imaginación iba mucho más allá de las trituradoras de paja y los cortadores de nabos. La electricidad, decía, podría hacer funcionar trilladores, arados, garras, rodillos, segadores y empaquetadoras, además de dar a cada establo su propia luz eléctrica, agua caliente y fría y calefacción. Cuando terminó de hablar, no había ninguna duda sobre el resultado de la votación, pero en ese momento Napoleón se levantó, echó una mirada de reojo a Bola de Nieve y lanzó un chillido estridente que nadie le había conocido jamás. De repente se produjo un terrible aullido fuera. Y 9 perros, las crías, ¿os acordáis? Que las crías que decían que nadie se iba a acordar. Es que lo sabía que Napoleón las iba a hacer para su ejército. Lo sabía, es que además, vaya nombre le ponen al cerdito Napoleón, es que claro, quiero decir. Lo sabía. Se lanzaron directamente hacia Bola de Nieve. Esperad. De repente se produjo un terrible aullido fuera y 9 perros enormes de collares tachonados de clavos entraron violentamente en el establo. Se lanzaron directamente hacia Bola de Nieve, que apenas logró saltar a tiempo para escapar de sus colmillos. ¡Traición! En un instante salió por la puerta, perseguido por los perros. Demasiado asombrado y asustado para hablar, los animales se apiñaron en la puerta para observar la persecución. Bola de Nieve corría por las largas tierras de pastoreo que llevaban a la carretera. Corría como solo un cerdo puede correr, pero los perros le pisaban los talones. De repente resbaló y pareció que ya le darían alcance. Se levantó y siguió corriendo, más y más y más rápido que nunca, mientras los perros acortaban la distancia. Uno de ellos casi logró atrapar con la mandíbula la cola de Bola de Nieve, pero Bola de Nieve la apartó a tiempo. Después hizo un esfuerzo adicional y con unos centímetros de ventaja se escabulló por un agujero que había en el seto y no se le vio más. ¡Estupendo! Golpe de estado. Vaya. He movido la mesa en vez de la silla. ¿Qué te digo? Buen terremoto, Dragonfly. Es que no soy capaz de acercarme. Estoy rebotando. Vale, ya está. Estoy a tope. Todo bien. A veces me sobra esto. Porque, claro. Bueno, en fin. Silenciosos y aterrorizados. Ahora veamos cómo se lo toman el resto. Silenciosos y aterrorizados, los animales volvieron cabizbajos al establo. En un instante reaparecieron los perros. Al principio nadie entendía de dónde habían salido esas criaturas, pero pronto se resolvió el problema. Eran los cachorros que Napoleón había quitado a sus madres y criado de manera particular. Aunque todavía no eran totalmente adultos, tenían un tamaño enorme y aspecto de lobos feroces. Se acercaron a Napoleón y se vio que le meneaban la cola, como solían hacer los otros perros con el señor Jones, vaya, como si fuera su dueño. Napoleón, acompañado por los perros,
Subió hasta la parte elevada del suelo desde donde había producido su discurso el comandante. Anunció que a partir de ese momento no habría más reuniones los domingos por la mañana. Esas eran innecesarias, dijo, y una pérdida de tiempo. En el futuro, todas las reuniones relativas al funcionamiento de la granja serían resueltas por un comité especial de cerdos, presidido por él mismo. ¡Toma! Golpe de estado. Ese comité se reuniría a puertas cerradas y después comunicaría sus decisiones a los demás. Los animales seguirían reuniéndose los domingos por la mañana para saludar la bandera, cantar bestias de Inglaterra y recibir las órdenes de la semana. Pero no habría más debates. Vaya a ser que a alguien se le ocurra rebatirte, señor Napoleón. No queremos eso. A pesar de la conmoción provocada por la expulsión de Bola de Nieve, ese anuncio consternó a los animales. Varios de ellos habrían protestado si hubiesen podido encontrar los argumentos adecuados. Es que, claro, Bola de Nieve era el que mejor se expresaba, además de que era el cerdito. Hasta Boxeador estaba algo perturbado. Echó las orejas hacia atrás. Sacudió varias veces la crin y se esforzó por poner en orden los pensamientos. Al final, no se le ocurrió nada que decir. Pero algunos de los cerdos eran más elocuentes. 4 cochinos jóvenes, situados en la primera fila, lanzaron estridentes chillidos de desaprobación. Bien, bien. Y los 4 se pusieron en pie y empezaron a hablar al mismo tiempo. De repente, los perros, sentados alrededor de Napoleón, soltaron unos gruñidos graves y amenazadores, y los cerdos callaron. Estos son los policías nuevos. Los militares. Alte con el control militar y tendrás el control del pueblo. Y los cerdos callaron y volvieron a sentarse. Entonces, las ovejas se pusieron a balar con tremenda fuerza. 4 patas sí, 2 patas no. El griterío se prolongó durante casi un cuarto de hora y puso fin a cualquier posibilidad de discusión. Después, enviaron a Chillón a recorrer la granja para explicar las nuevas disposiciones de los demás. Camaradas, decía, confío en que todos los animales apreciéis el sacrificio que ha hecho el camarada Napoleón al asumir esta nueva tarea. Vaya, el sacrificio, ¿sí? No imaginéis, camarada, que el liderazgo es un placer. No, jamás. Por el contrario, es una honra. Es una horda y pesada responsabilidad. Nadie quiere con más firmeza que el camarada Napoleón en la igualdad de todos los animales. Le encantaría dejar que vosotros mismos tomaréis vuestras decisiones. Pero a veces podríais equivocaros, porque yo sé más que tú. Pero a veces podríais equivocaros, camaradas. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hubieras decidido apoyar a Bola de Nieve y su estupidez sobre los molinos de viento? A Bola de Nieve, que, como ahora sabemos, no es más que un criminal. ¿Cómo que un criminal? ¿Cómo? ¿En qué momento? Luchó con valentía en la batalla del establo de las vacas, dijo alguien. La valentía no basta, dijo Chillón. La lealtad y la obediencia son más importantes. Ah, vale, o sea, que es un criminal porque ya no es del credo de Napoleón, digamos. Vale, okay. Estupendo.
La lealtad y la obediencia son más importantes. Y en cuanto a la batalla del establo de las vacas, creo que llegará el momento en que descubriremos que la participación de Bola de Nieve se exageró mucho. Disciplina, camaradas, disciplina de hierro. Eso es hoy la consigna. Un paso en falso y los enemigos se nos echarán encima. Estoy seguro, camaradas, de que nadie desea que vuelva Jones. Otra vez con Jones, dale perico al torno. De nuevo, ese argumento era incontestable. Los alemanes no querían, por supuesto, que volviera Jones. Y si la celebración de debates domingueros podía conducir a su regreso, debía suspenderse. Boxeador, es que no sé en qué momento tiene eso ningún sentido, pero vale. Boxeador, que había tenido tiempo para reflexionar, expresó el sentido general con estas palabras. Si el camarada Napoleón lo dice, debe de ser cierto. Y adoptó la máxima. Napoleón siempre tiene razón, ¿what? Que añadió a su lema personal, trabajaré más duro. Estupendo. A estas alturas el tiempo había cambiado y los trabajadores de la braza habitual en la primavera habían comenzado. El cobertizo donde Bola de Nieve había dibujado los planos del molino de viento habían cerrado, y se suponía que los planos habían sido borrados del suelo. Todos los domingos a las 10 de la mañana los animales se reunían en el establo principal para recibir las órdenes semanales. Había desenterrado de la huerta el cráneo del viejo comandante. ¿Por qué? Ahora despojado de la carne, y lo habían colocado sobre un tocón, al pie del mástil, junto a la escopeta. Después de izar la bandera, los animales tenían que desfilar por delante del cráneo de manera reverente antes de entrar en el establo. Oh, estupendo. Ahora no se sentaban solos, juntos como en esa época. Napoleón, Conchillón y otro cerdo llamado Minimus, que poseía un extraordinario don para componer canciones y poemas, se sentaban en la parte de la plataforma elevada, con los 9 perros jóvenes formando un semicírculo alrededor, no vaya a ser que alguien se acerque, ¿eh? Y los otros cerdos sentados detrás. Los demás animales se sentaban frente a ellos, en el cuerpo principal del establo. Napoleón daba lucha a las resoluciones de la mañana en un áspero estilo militar. No sé ya. Y después de cantar una sola vez Bestias de Inglaterra, todos los animales se dispersaban. El tercer domingo después de la expulsión de Bola de Nieve, los animales se sorprendieron bastante al oír a Napoleón anunciar que después de todo se construiría el molino de viento. ¿Cómo? No explicó por qué había cambiado de idea, pero advirtió a los animales que esa tarea adicional implicaría un trabajo duro. No me creo que se vayan a hacer el molino de viento, a lo mejor van a hacer otra cosa y les va a timar diciendo que es el molino de viento, porque si no tendría que devolver a Bola de Nieve, ¿no? No explicó por qué había cambiado de idea, pero advirtió a los animales de que esa tarea adicional implicaría un trabajo muy duro. Incluso podían llegar a tener que reducir las raciones. Que quieren más comida para ellos, vaya. Pero los planos estaban preparados hasta el último detalle. Un comité especial de cerdos había estado trabajando en ello durante las 3 últimas semanas. Se calculaba que la construcción del edificio, con algunas otras mejoras, llevaría 2 años. Esa noche, Chillón explicó en privado al resto de los animales que en realidad Napoleón nunca se había opuesto al molino de viento. ¿Qué? Por el contrario, él había sido el primero en proponerlo. Y el plano de Bola de Nieve había dibujado en el suelo del cobertizo de la incubadora había sido robado de entre los papeles de Napoleón. ¡Qué mentira! El molino de viento era de hecho creación de Napoleón.
¿Por qué entonces, preguntó alguien, se había opuesto a su construcción de forma tan tenaz? En el rostro de Chillón se dibujó una expresión traviesa. Eso, dijo, había sido pura astucia del camarada Napoleón. Solo había parecido que se oponía al molino de viento, como una maniobra para deshacerse de Bola de Nieve. Que era un personaje peligroso y una mala influencia. ¿Por qué? Si el problema era el molino de viento y ahora tú estás a favor, resulta que lo hiciste tú. Ahora que habían quitado de en medio a Bola de Nieve, el plan podría seguir adelante, sin su interferencia. Eso, dijo Chillón. Se llamaba táctica. ¡Wow! Táctica. Lo repitió tantas veces. Táctica, camaradas, táctica. Saltando y moviendo la boca con una risita alegre. Los animales no sabían bien qué significaba esa palabra, pero Chillón había sido tan persuasivo y los 3 perros que lo acompañaban gruñeron de manera tan amenazadora que aceptaron su explicación sin más preguntas. Jolín, tú. Estúpido. Ah. ¿Por qué? Hemos terminado el capítulo 5. Empezamos el capítulo 6, ¿vale? Todo ese año los animales trabajaban como esclavos. Pero el trabajo los hacía felices. Como sabía todo el mundo que los hacía felices... Espérate un momento, creo que me he perdido de línea. Pero el trabajo los hacía felices, como sabían que todo lo que hacían los beneficiaba a ellos y a sus descendientes, y no una pandilla de seres humanos ociosos y ladrones. No ahorraban esfuerzos ni sacrificios. Durante toda la primavera, el verano trabajaron 70 horas por semana. Eso son muchas horas. Y en agosto, Napoleón anunció que también tendrían que trabajar los domingos por la tarde. Vaya por Dios. Ese trabajo era estrictamente voluntario, claro. Pero el animal que se llegara a negar a hacerlo vería reducidas sus raciones a la mitad. ¿Qué tipo de voluntario es eso? Aún así, no pudieron cumplir ciertas tareas. La cosecha no había sido tan buena como el año anterior, y 2 campos donde tendrían que haber sembrado tubérculos a comienzos de verano siguieron esperando porque no habían podido ararlos a tiempo. Poco costaba prever que el siguiente invierno sería muy duro. El molino de viento presentó dificultades inesperadas. Tenía una buena cantera de piedra caliza en la granja y habían encontrado una gran cantidad de arena y cemento en una de las dependencias, de manera que todos los materiales para la construcción estaban a su alcance. Pero el problema era, en primer momento, no pudieron resolver los animales, fue cómo romper la piedra en trozos del tamaño adecuado. Parecía que la única manera de hacerlo era con picos y palas, que ningún animal podía utilizar porque no andaban erguidos sobre las patas traseras. Solo después de semanas de esfuerzo, vano tuvo alguien la idea apropiada: utilizar la fuerza de la gravedad. El fondo de la cantera estaba cubierto de enormes cantos rodados, demasiado grandes para ser utilizados. Los animales los ataban con cuerdas y después, todos juntos, vacas, caballos, ovejas, cualquier animal que pudiera aferrar la cuerda, a veces incluso participaban los cerdos en los momentos críticos. Vaya a ser que los cerdos hagan algo. Las traspasaban con lentitud, desesperadamente, por la ladera hasta la cima de la cantera. Después los arrojaban por el borde
para caer, se rompieron en pedazos. El transporte de la piedra, una sola vez rota, era relativamente sencillo. Los caballos se la llevaron en el carro. Las ovejas arrastraban bloques individuales. Hasta Muriel y Benjamin tiraron de un choque de gobernmenta haciendo lo suyo. A finales del verano habían acumulado una cantidad suficiente de piedra y entonces dieron comienzo a la construcción, supervisados por los cerdos. Vaya. Vale. 5 minutos más de descanso, ¿vale? Y seguimos hasta el final ya. Este sí está funcionando, ¿eh? Vale. Voy a ir un momento al lavabo, ¿vale? Y ahora vengo. Un momentito. Oli, ya estoy aquí. Vale. Cosa que quería mirar.
que creo que este lo tengo puesto. ¿Dónde estás? Que técnicamente en 2 días debería terminarlo. Voy a confirmar que las páginas que tengo ahí apuntadas son las que son realmente. Sí, bueno, aprox. Pues sí, debería poder terminarlo entre hoy y mañana. Eso quiere decir que debería llegar más o menos hasta la mitad del libro hoy. Así que aún queda media hora. Y debería llegar aprox hasta la página 72. A ver si lo conseguimos, ¿vale? Que bueno, estamos en la página 66. La página 72 es antes de terminar el capítulo, así que me gustaría terminar el capítulo. Así que voy a darle focus ahora. Sí, ya he terminado, media hora más. Pero bueno, me quedaré hasta terminar el episodio seguro. ¿Vale? Así que vamos allá. Así ya no tengo que seguir con esto hoy y ya descanso del libro. Allá va. Bueno, pisación de cable. Vale. Capítulo 7. Rebelión en la granja. Todo ese año, los animales trabajaron como esclavos, pero el trabajo los hacía felices. Esto ya lo he leído antes. ¡Aufla! Eso ya está leído. Tienes razón, ya había empezado el capítulo, perdón. Es que lo he dejado ahí tan cerca que se me había ido. Vale, la construcción estábamos por ahí, ¿verdad? Pero era un proceso lento y laborioso. Con frecuencia, tardaban un día entero de esfuerzo agotador en arrastrar una sola piedra hasta la cima de la cantera. Y a veces, cuando arrojaban por el borde, no se rompía. 10 de 10. Nada hubiera sido posible sin Boxeador, cuya fuerza parecía equivaler a la del resto de animales juntos. Estupendo. Cuando la piedra empezaba a resbalar, los animales arrastrados ladera abajo gritaban desesperados. Era siempre Boxeador quien sujetaba con fuerza la cuerda. Lograba detener la piedra. Verlo afamarse centímetro a centímetro cuesta arriba, jadeando, arañando el suelo con las puntas de los cascos, los enormes flancos empapados de sudor, despertaba la admiración de todos. Trevor le advertía a veces que se cuidara y no se esforzara tanto, pero Boxeador nunca le hacía caso. En sus 2 lemas, trabajaré más duro y Napoleón siempre tiene razón, parecía encontrar respuesta suficiente a todos sus problemas. Había acordado con el joven gallo que lo llamara no media hora, sino 3/4 de hora más temprano todas las mañanas. Y en los ratos libres, que ahora no le sobraban, iba solo a la cantera. Preparaba una carga de piedra picada y la arrastraba sin ayuda hasta el lugar donde se encontraba el molino de viento. A pesar de la dulzura del trabajo, los animales no pasaron tan mal verano. Aunque no había más comida que en la época de Jones, tampoco había menos. De momento. La ventaja de tener los alimentos ellos solos y no tener que mantener a 50 extravagantes seres humanos era tan grande que harían falta muchos fracasos para perderla. Y en muchos sentidos, la manera animal de hacer las cosas era más eficiente y ahorraba trabajo. Por ejemplo, la tarea de arrancar las malas hierbas se había hecho con una minuciosidad imposible para los seres humanos.
Además, ahora ningún animal robaba. No hacía falta utilizar cercas para separar los pastizales de las tierras cultivables, lo que ahorraba mucha mano de obra destinada al almacenamiento de setos y puertas. Bien visto. Sin embargo, al avanzar el verano, empezaron a escasear de manera imprevista algunas cosas. Faltaban querosenos, clavos, cuerdas, galletas para perros y también hierro para las herraduras de los caballos. Nada de lo cual podía producirse en la granja. Vaya. Más tarde, también hacían falta semillas. Eso pensaba yo, que digo, en algún momento se les terminará lo que tenía el señor y tendrán que, no sé, irlo a buscar a algún sitio o comerciar o algo, porque si no, tú no tienes de todo en tu casa. Forever. Es eso, no puedes hacer hierro en una granja. Espera, que me perdí un momento, ¿eh? Ahora no encuentro dónde estábamos. Vale. Más tarde, también harían falta semillas y abonos artificiales, además de algunas herramientas, y finalmente la maquinaria para el molino de viento. No se les ocurría cómo podían conseguir todo eso. Un domingo por la mañana, cuando los animales se reunieron para recibir las habituales órdenes, Napoleón anunció que había decidido adoptar una nueva política. A ver con qué sale ahora. A partir de ese momento, la granja animal iniciaría un intercambio con las granjas vecinas. Vaya. No por supuesto con ánimo comercial, sino para obtener ciertos materiales que necesitaban con urgencia. Lo dicho. Si el comercio se hace por algo, o sea, está bien, dentro de límites. Las necesidades del molino de viento tendrían prioridad sobre todo lo demás, dijo. Estaba, por tanto, negociando la venta de una pila de heno y parte de la cosecha de trigo del año en curso. Y luego, si hiciera falta más dinero, tendrían que recurrir a la venta de huevos. Ay. Para lo que siempre había un mercado en Wilhelmshaven. Las gallinas, dijo Napoleón, tendrían que aceptar ese sacrificio como contribución especial a la construcción del molino de viento. Bueno, la leche no la vendéis porque os la tragáis vosotros, puto. Un segundo. De nuevo, los animales sintieron una vaga inquietud. No tener nunca trato alguno con los seres humanos, no dedicarse nunca al comercio, no usar nunca dinero. ¿No eran algunas de las decisiones adoptadas por aquella primera reunión triunfal después de la expulsión de Jones? Todos los animales recordaban haber aprobado esas resoluciones, o al menos creía que lo recordaban. Los 4 cerdos jóvenes que habían protestado contra Napoleón abolió las reuniones levantando tímidamente la voz, pero fueron silenciados de inmediato por los tremendos gruñidos de los perros. Entonces, como de costumbre, irrumpieron las ovejas con 4 patas sí, 2 patas no, y la momentánea tensión se aflojó. Napoleón levantó la pezuña, pidiendo silencio, y ayudó y anunció que ya lo tenía todo dispuesto. No haría falta que ninguno de los animales entrara en contacto con los seres humanos, lo que sería muy indeseable. Él cargaría con toda la responsabilidad. Un tal Whymper, abogado que vivía en Wellington, había accedido a actuar como intermediario entre los animales de la granja animal y el mundo exterior, y visitaría la granja todos los lunes,
por la mañana para recibir instrucciones. Napoleón cerró el discurso con el habitual grito de ¡Viva la granja animal! Y tras cantar Bestias de Inglaterra, dio por terminado el acto. Después, Chillón recorrió la granja tranquilizando a los animales. Les aseguró que la resolución contra la participación en el comercio y el uso de dinero nunca se había apoderado, ni siquiera sugerido. Era pura imaginación y quizá se podía rastrear su origen en mentiras difundidas por Bola de Nieve. Pero bueno, ese hate al pobre Bola de Nieve. Algunos animales seguían con dudas y Chillón les hizo una pregunta astuta. ¿Estáis seguros de que no lo habéis soñado, camaradas? ¿Cómo? ¿Tenéis algún registro de esa resolución? ¿Está escrita en alguna parte? Y como era cierto que nada de eso existía por escrito, los animales aceptaron con satisfacción su error. ¿Pero no lo habían escrito en la pared? Pensaba que sí, igual luego lo borraron o yo qué sé. Cuando escribieron el mandamiento gigante. Todos los lunes que se había acordado, como se había acordado, el señor Wimple visitaba la granja. Era un astuto hombrecillo de patillas abajo de poca monta, pero lo bastante listo como para haber comprendido antes que nadie que la granja animal necesitaría un agente, al que bien valdría la pena pagar comisiones. Los animales observaban su ir y venir con algo de terror y lo evitaban en la medida de lo posible. Sin embargo, ver a Napoleón impartiendo órdenes sobre las cuatro patas a Wimper, que andaba sobre dos, los llenaba de orgullo y hasta cierto punto les permitía aceptar el nuevo plan. Su relación con la raza humana no era exactamente la misma de antes. Los seres humanos no odiaban menos la granja animal, ahora que disfrutaban de cierta prosperidad. De hecho, la odiaban más que nunca. Todo ser humano tenía para sí la finca quebraría tarde o temprano. Y sobre todo, que el molino de viento sería un fracaso. Se reunían en las tabernas y mediante diagramas se demostraban que el molino caería forzosamente y que si seguía en pie no funcionaría nunca. Sin embargo, contra su voluntad, empezaban a sentir cierto respeto por la eficiencia con que los animales gestionaban sus propios asuntos. Síntoma de ese cambio era que habían dejado de llamar a la finca Granja Solariega y empezaban a llamarla por su propio nombre, Granja Animal. Tampoco defendían más a Jones, que había perdido la esperanza de recuperar su granja y se había ido a vivir a otra parte del condado. Fuera de la indeterminación de Wimper, no había aún ningún contrato entre la granja animal y el mundo exterior. Pero circulaban constantes rumores de que Napoleón estaba a punto de celebrar un acuerdo comercial con el señor Pickerington de Monte Cuposo o con el señor Frederick de Campo Corto, pero, por supuesto, nunca simultáneamente con los dos. Fue en esa época cuando los cerdos se mudaron de repente a la casa de la granja. ¿No decían que allí no iban a vivir nadie? Y se establecieron allí. Una vez más, los animales creyeron recordar que al comienzo se habían apoderado de una resolución contraria a esa medida. Y de nuevo, Chillón logró convencerles de su error. Ya os digo yo que no, que lo tengo aquí escrito. Hace muchas páginas, pero sí.
Bueno, ahora no lo encuentro, pero lo leí al principio del streaming. Ni lo del comercio, ni lo de vivir. Mira. No llevar ropa humana. Ningún animal dormirá en una casa, en una cama. Lo de beber alcohol, no matar animales, todos son iguales. O sea, están incumpliendo muchas normas, ahí. Como lo hicieron toda una máxima, ahora lo están haciendo lo que les sale del orto, vaya. Era totalmente necesario, explicó, que los cerdos, como cerebros de la granja, tuvieran un sitio tranquilo para trabajar. También era más adecuado a la dignidad del líder. ¿Cómo? Últimamente tenía la costumbre de dar a Napoleón el título del líder. Vivir en una casa que en una simple pocilga. No obstante, pensaba que ninguno era más que el resto, pero claro, claramente. No obstante, algunos de los animales se molestaron al saber que los cerdos no solo comían en la cocina y usaban el salón como lugar de recreo, sino que también dormían en las camas. Como de costumbre, Boxeador quitó importancia al asunto, repitiendo lo de Napoleón siempre tiene razón. Pero Trevor, que creía recordar una firme disposición contra el uso de las camas, fue hasta el fondo del establo e intentó descifrar los 7 mandamientos allí grabados. Gracias, Trevor. Como solo podía leer las palabras una por una, recurrió a Muriel. Muriel dijo: «Léeme el 4.º mandamiento. ¿No dice algo acerca de no dormir nunca en una cama?» Muriel leyó con cierta dificultad. Dice: «Ningún animal dormirá en una cama con sábanas». No recuerdo lo de las sábanas, es mentira, no estaba puesto. ¡No estaba puesto! La nana añadió a ellos, putos. Putos. Curiosamente, Trevor no recordaba que el 4.º mandamiento mencionara las sábanas. Pero como eso estaba en la pared, suponía que debía de ser cierto. Y Chillón, que pasaba por allí en ese momento, acompañado por 2 o 3 perros, vaya, qué casualidad, logró poner las cosas en su justa perspectiva. Así que habéis oído, camaradas, dijo, que ahora los cerdos duermen en las camas de la casa. ¿Y por qué no? Supongo que iréis a pensar que alguna vez se prohibió el uso de las camas. Una cama significa nada más que un sitio para dormir. Bien mirado, un montón de paja en un establo es una cama. La norma prohibía las sábanas, que son una invención humana, y la cama no. Hemos quitado las sábanas de las camas de la casa y dormimos entre mantas. Ah, claro. Y vaya si son cómodas. Pero os puedo asegurar que no mucho más cómodas de lo necesario, camaradas. Con todo el trabajo intelectual que ahora nos toca. ¿Verdad que no nos queréis privados de nuestro descanso, camaradas? ¿Verdad que no queréis vernos demasiado cansados para cumplir con nuestros deberes? Estoy seguro de que ninguno de vosotros desea que regrese Jones, que ya no va a regresar Jones, que Jones no va a volver. Ay, Dios. Los animales se apresuraron a tranquilizarlo, y no se volvió a tocar el tema de las camas y los cerdos. Y cuando se anunció unos días después que a partir de ese momento los cerdos dormirían por la mañana 1 hora más que el resto de los animales, tampoco hubo quejas. Al llegar el otoño, los animales estaban cansados, pero felices. Habían tenido un año duro, y después de la venta de la parte de la paja y del maíz de las reservas de alimentos para el invierno no eran muy abundantes, pero el molino de viento compensaba mucho. Ya estaba casi a medio construir. Después de la cosecha hubo un periodo de tiempo desesperado y seco, y los animales se esforzaban más que nunca
pensando que valía la pena afanarse todo el día llevando y trayendo bloques de piedra. Si con eso podrían levantar las paredes algunos centímetros más. Boxeador incluso iba por las noches y trabajaba por su cuenta durante 1 o 2 horas a la luz de la luna llena. En sus ratos libres, los animales daban vueltas y vueltas alrededor del molino, incluso admirando la fortaleza y la perpendicularidad de sus paredes, y maravillándose de su capacidad para conseguir algo tan importante. Pero el viejo Benjamin se negaba a entusiasmarse con el molino de viento, aunque como siempre se limitaba a repetir el crítico comentario de que los burros viven mucho tiempo. Llegó noviembre, con furiosos vientos del sureste. Hubo que detener la construcción porque el exceso de humedad impedía mezclar el cemento. Finalmente llegó una noche en que el viento sopló con tanta violencia que hizo temblar los edificios y arrancó varias tejas del tejado. Estupendo. Las gallinas se despertaron chillando de terror, porque todas habían soñado al mismo tiempo con un disparo de escopeta a lo lejos. Bueno. Por la mañana, al salir de los establos, los animales descubrieron que se había caído el mástil de la bandera y que un olmo en un rincón de la huerta había sido arrancado como si fuera un rábano. Vamos, que era un trueno, ¿no? El sonido de escopeta. Acababan de ver eso cuando de la granja de todos los animales brotó un grito desesperado. Tenían ante ellos un terrible espectáculo. ¡No! El molino en ruinas. Corrieron todos al mismo tiempo hacia el lugar. Shit. Napoleón, que rara vez salía siquiera a dar una vuelta, fue el más rápido. Sí, allí estaba el futuro. Sí, allí estaba el fruto de todos sus esfuerzos, completamente demolido. Esparcidas por todas partes las piedras que tan laboriosamente se habían partido y transformado. Mudos al principio, se quedaron mirando con tristeza el revoltijo de piedras caídas. Napoleón iba y venía, en silencio, olfateando a veces el suelo. Se le había endurecido la cola y la retorcía bruscamente de un lado para otro, lo que denotaba una intensa actividad mental. De repente, se detuvo, como si su mente hubiera llegado a una conclusión. ¡Camaradas!, dijo en voz baja. ¡Camaradas! ¿Sabéis quién es el culpable de todo esto? ¿El medio ambiente? ¿Sabéis quién es el enemigo que ha venido por la noche y ha derribado nuestro molino de viento? Me niego. ¡Bola de nieve!, rugió de repente con voz de trueno. ¡Bola de nieve! ¿He hecho esto por pura maldad, pensando en retrasar nuestros planes y vengarse por su ignominiosa expulsión? Ese traidor se ha arrastrado hasta aquí, al amparo de la noche, y ha destruido nuestro trabajo de casi 1 año. Camaradas, aquí y ahora, pronuncio la sentencia de muerte a Bola de Nieve. Qué gratuito, pero si ni siquiera ha vuelto a aparecer. Nombraré héroe animal de 2ª clase y le daré media fanega de manzanas al animal que haga justicia con él. De 2ª clase, no vaya a ser que sea de primera, ojo. Una fanega entera a quien lo aprese con vida. Y las manzanas que se comen ellos, no vayan a repartirla con el resto. Los animales se quedaron estupefactos al enterarse de que Bola de Nieve podía ser culpable, no sé en base a qué, te lo juro, de semejante acción.
Hubo un grito de indignación y todo el mundo se puso a pensar en maneras de capturar a Bola de Nieve. Si alguna vez regresaba. Casi de inmediato aparecieron en la hierba, a poca distancia de la loma, las huellas de un cerdo. Solo se podía seguir unos metros, pero parecían conducir a un agujero en el seto. Napoleón las olió y dictaminó que pertenecían a Bola de Nieve. Toma. Expresó su opinión de que Bola de Nieve probablemente había venido del lado de la granja de Monterraposo. Claro. Basta con demorar. Basta de demoras. Ah, vale, eso tiene más sentido. Basta de demoras, camaradas, gritó Napoleón, después de estudiar las huellas. Tenemos cosas que hacer. Esta misma mañana empezaremos a reconstruir el molino y trabajaremos en él durante todo el invierno, llueva o truene. Enseñaremos a ese miserable traidor que no todos pueden hacer el trabajo con tanta facilidad. Recordad, camaradas, que no debe haber ninguna alteración en nuestros planes. Los cumpliremos de manera inflexible. Adelante, camaradas. ¡Viva el molino de viento! ¡Viva la granja animal! ¡Viva! ¡Están todos locos! Hemos terminado el capítulo 6. Empezamos con el 7. Agua. Vale. Fue un invierno duro. Al tiempo tormentoso siguieron nevadas y después una fuerte helada que duró hasta bien entrado febrero. Los animales siguieron trabajando con todas sus fuerzas en la construcción del molino de viento, sabiendo que el mundo exterior los observaba y que los envidiosos seres humanos se alegraban y celebrarían que el molino no estuviera terminado. Por rencor, los seres humanos fingían no creer que la destrucción del molino de viento fuera obra de Bola de Nieve. Decían que se había caído porque las paredes eran demasiado delgadas. Los animales sabían que no era así. De todas formas, decidieron no dar esa vez a las paredes un espesor de 50 centímetros como antes, sino de 1 metro, lo que significaba recoger cantidades de piedra mucho mayores. Durante mucho tiempo, la cantera estuvo cubierta de nieve, lo que impedía utilizarla. Avanzaron algo después durante la seca helada, pero era un trabajo cruel y los animales habían perdido algo de optimismo, no me extraña. Siempre tenían frío y por lo general también hambre. Los únicos que nunca se desanimaban eran Boxeador y Trevor. Chillón pronunciaba excelentes discursos sobre la alegría de servir a los demás y la dignidad del trabajo, pero los otros animales encontraban más inspiración en la fortaleza de Boxeador y en su infalible grito de «¡Trabajaré más duro!». En enero faltaron alimentos. Se redujo drásticamente la ración de maíz y se anunció que se compensaría con una ración adicional de patatas. Entonces se descubrió que la mayor parte de la cosecha de patatas se había congelado, porque no la habían protegido con una capa de paja suficientemente gruesa. Las patatas se habían ablandado y habían perdido color, y pocas eran comestibles. Durante días enteros, los animales no tuvieron para comer más que una paja y remolacha. Y el hambre parecía mirarlos a la cara. Normal. Era de vital importancia
ocultar ese hecho al mundo exterior. Envalentonados con la caída del molino de viento, los seres humanos inventaban nuevas mentiras sobre la granja animal. Decían otra vez que todos los animales se estaban muriendo de hambre y de enfermedades, que se peleaban todo el tiempo y que habían recurrido al canibalismo y al infanticidio. Napoleón sabía muy bien que si trascendía la verdadera situación alimentaria, sufrirían desastrosas consecuencias, y decidió utilizar al señor Wimpel para difundir la impresión contraria. Hasta ese momento, los animales habían tenido poco o ningún contacto con Wimper en sus visitas semanales. Pero entonces se instruyó a unos pocos animales seleccionados, sobre todo ovejas, que durante el encuentro comentaban de pasada que les habían aumentado la ración. Que nada sospechoso, ¿no? Además, Napoleón ordenó llenar de arena casi todo el tope de los graneros, poco menos que vacíos, y cubrió eso con los granos de harina que quedaban. Con un pretexto cualquiera, llevaba a Wimpel a recoger el depósito para que viera los graneros. El hombre, engañado, siguió informando al mundo exterior de que no había escasez de alimentos en la granja animal. En fin, vamos a dejarlo por aquí. Hemos llegado a donde queríamos llegar, not bad. Vamos por la mitad y mañana seguiré yo leyendo esto. Y ya el domingo, no sé, empezaremos Fahrenheit, ¿vale? Creo yo, si no me equivoco. Sí. Así que nada mal. Voy a poner mi escena del final, ¿vale? Está por aquí en algún sitio. Y nada, muchas gracias por estar aquí conmigo. Espero que os lo hayáis pasado bien con este ratito de la rebelión en la granja. Ya veré a ver qué tal. De momento, viva. Todo muy real. Me extraña que el señor se queje al principio de que muchas editoriales no se lo quisieran publicar en la época que estaba. En fin, lo dejamos por aquí. Esta tarde seguimos con Observer, ¿vale? A las 4 horas española, 4 y media hora española. Y nada, si os ha gustado por lo que sea, también estoy en YouTube, ¿vale? Me podéis seguir por allí también, que suelo resubir todos los vídeos. Y estoy en TikTok y Twitter, ¿vale? Que siempre aviso en Twitter antes de hacer directo. Aunque ya tengo un horario más estable. Pero bueno, por si un caso pasa lo que sea. Y ya estaría, que si queréis hacer alguna donación, suscripción o Sharebit o lo que fuere, pues que siempre será para mejorar el canal, always. Y por supuesto podéis suscribiros de forma gratuita si tenéis Prime. Que no creo que no haya nadie en el universo que no lo sepa, pero bueno, yo lo repito. Tenemos el goal de cocinación, por cierto, que se me olvidaba, que cuando lleguemos a los 400 follows haremos un directo de cocinar, ¿vale? Y ya está, yo me despido y nos vemos esta tarde. Haced cosas que queráis hacer porque cada segundo cuenta. Adiósito.